Pasé casi toda la mañana en la cocina. El reloj parecía moverse más despacio que nunca mientras amasaba la masa con la fuerza de mis manos cansadas, mientras el calor del fuego abrazaba las paredes de la cocina y las empanadas comenzaban a inflarse despacio en el aceite. Había recibido una llamada temprano. Era mi hijo. Su voz sonaba fría, apresurada, casi como si estuviera cumpliendo una obligación al avisarme que vendría esa tarde con Laura, su esposa. Me dijo que vendrían después del trabajo, que no sabía cuánto se quedarían, que probablemente solo un rato, pero que tenía algo importante que hablar conmigo. Y yo, sin preguntar nada más, colgué el teléfono y me puse a preparar su comida favorita, porque no importa cuántos años pasen, para una madre su hijo sigue siendo aquel niño hambriento que vuelve a casa esperando que un plato caliente lo reciba. A las 6 de la tarde todo estaba listo. La carne guisada burbujeaba despacio en la cazuela, llenando la casa de ese aroma familiar que alguna vez lo hacía correr a la cocina preguntando si ya podía servirse. Las empanadas reposaban bajo un paño limpio, conservando su calor. La mesa estaba puesta, y me senté frente a ella esperando escuchar la llave girar en la puerta, esperando que la casa volviera a llenarse de voces aunque fuera por unas horas. Cuando finalmente llegaron, los saludé con una sonrisa que me costó dibujar, porque algo en su rostro me hizo sospechar que no traían buenas noticias. Nos sentamos a cenar y hablé de los nietos, de cómo Clara y Nico habían dejado de visitarme, de cuánto extrañaba sus risas llenando los cuartos. Mi hijo contestaba con monosílabos, sin mirarme, concentrado en su plato como si masticar fuera más fácil que enfrentar la conversación que le pesaba en la garganta. Cuando terminamos de cenar y limpié la mesa, me senté frente a él y esperé. Suspiró hondo, levantó la mirada y con una seriedad que no recordaba en su rostro comenzó a explicarme. Me dijo que su piso era pequeño, que los niños necesitaban su propio espacio, que Laura y él llevaban tiempo pensando que quizás sería mejor si yo me mudaba con ellos, que así podrían venir a vivir aquí, al piso grande de 3 habitaciones, al piso donde yo había vivido toda mi vida. Lo miré sin decir una palabra mientras intentaba entender por qué ahora me parecía tan claro que todo estaba decidido, que solo me estaban informando de algo ya acordado. Intentó suavizar sus palabras diciéndome que entendía que estaba acostumbrada a esta casa, que vivía sola, que sería más fácil para mí tener su compañía diaria, que aquí era mucho trabajo mantenerlo todo sola y que los gastos eran demasiados para alguien con una pensión como la mía. Le contesté con la misma calma con la que uno recoge las piezas rotas de un jarrón. Le dije que había nacido en esta casa, que cada rincón me pertenecía porque era parte de mi historia, que cada grieta de la pared era como una arruga de mi propio rostro. Le recordé que cuando se casó con Laura, ya hacía 3 años que era viuda, y que les ofrecí que vivieran conmigo entonces, que Laura no quiso, que prefirieron un piso pequeño en aquel edificio viejo al que tantas veces les dije que no compraran. Humedad, tuberías oxidadas, paredes finas como papel. Lo compraron igual y tardaron 9 años en pagar la hipoteca. Apenas 6 meses atrás terminaron de saldarla y ahora querían dejarlo para mudarse aquí. Me ofrecieron quedarme en un piso pequeño de 1 habitación, vender mi casa, usar el dinero para ayudarlos a comprar una casa más grande, usando también el subsidio familiar. Le pregunté por qué no vendían su propio piso y pedían una nueva hipoteca. Me dijo que sería difícil venderlo, que no sacarían mucho, que pedir un crédito los condenaría a pagar hasta la jubilación. Esa noche no pude dormir. Me vinieron a la mente imágenes de Carmen, mi amiga, cuya historia parecía un espejo del futuro que querían para mí. Sus hijos vendieron su piso grande y le compraron un apartamento diminuto, prometiéndole visitas y cuidados. La dejaron sola, enferma, sin dinero ni siquiera para las medicinas. Su hijo le pedía que comprara genéricos, que no gastara tanto, que entendiera que estaban con deudas, que el niño necesitaba clases de refuerzo. La vecina fue quien la llevó al hospital cuando se desmayó en casa. 40 días estuvo ingresada. Solo la vecina y yo la visitábamos. Y pensé que eso podía ser yo. Porque también ayudé. Porque también cuidé. Porque también di sin esperar nada. Pero al final, podría acabar sola, esperando un llamado que nunca llegaría. 2 días después los llamé. Les pedí que vinieran. Esta vez no preparé nada especial. Solo puse unas galletas y una caja de bombones en la mesa. Les dije que aceptaba vender la casa, pero con 2 condiciones,
elegir yo dónde vivir y tener el 50% de propiedad en la nueva vivienda que compraran. Laura reaccionó mal. Dijo que no era justo que yo tuviera parte de su casa. Mi hijo intentó explicarle que si usaban el subsidio familiar no podría figurar como copropietaria. Les contesté que no necesitaban usar ese dinero, que lo guardaran para los niños, pero que yo necesitaba tener una garantía, porque no quería acabar como Carmen. Laura se levantó enfadada. Dijo que mejor se quedaban como estaban, que yo me quedara aquí, que ya veríamos quién me daría un vaso de agua en 10 años. La miré con la misma calma con la que uno observa una puerta cerrándose lentamente. Le respondí que por un piso así, en pleno centro, siempre habría quien ayudara. Pensé que serían mis nietos. Me equivoqué. Les conté que mi sobrina nieta iba a estudiar medicina, que seguramente vendría a visitarme. Que no me iba a quedar sola. 3 meses después me enteré por una vecina que habían comprado otro piso, una hipoteca a 20 años. Pasaron 2 años y medio. Mi hijo no volvió a llamar. Un día, en silencio, fui al notario y redacté mi testamento. No mencioné a mi hijo, ni a Laura, ni a sus hijos. Y así, sentada en la mesa de la cocina, mirando las tazas vacías, entendí que mi vida seguía su curso. Que mi casa era más que paredes y ventanas. Era historia, era memoria, era refugio. Y en ese momento, supe que nunca más volvería a abrir la puerta a quienes solo buscan llevarse lo que construí con amor. Los días siguientes fueron extraños. Me levantaba cada mañana con una sensación nueva, una mezcla de alivio y tristeza, como si hubiera soltado un peso que llevaba años cargando, pero también como si hubiera perdido algo que nunca fue mío del todo. Caminaba por la casa recorriendo cada rincón con pasos lentos, acariciando los muebles, las paredes, los marcos de las fotos. La casa era silenciosa pero llena de voces antiguas, de risas atrapadas en los rincones, de ecos de conversaciones que ya no volverían. Me sentaba en la butaca del salón mirando hacia la ventana, viendo pasar a la gente por la calle, imaginando las vidas que llevaban, las historias que escondían. La soledad no me dolía. Al contrario, se sentía como un espacio sagrado que al fin podía habitar sin interrupciones. Nadie me pedía favores, nadie me reclamaba sacrificios, nadie me recordaba las obligaciones no cumplidas. Era solo yo, mis recuerdos y esta casa que tanto había resistido. Me dediqué a ordenar cajones, a limpiar estanterías, a clasificar álbumes de fotos. En cada fotografía encontraba una versión pasada de mí misma, una mujer más joven, más inocente, más confiada. Vi las imágenes de mi hijo cuando era pequeño, su sonrisa desbordante, sus ojos grandes mirándome con admiración. Y me pregunté en qué momento ese niño se transformó en ese hombre lejano, en ese extraño con mi sangre pero no con mi corazón. Una tarde, mientras barría el patio, una vecina se asomó por la reja y me contó que había visto a Laura en el mercado. Me dijo que la había oído quejarse de que yo no había querido darles la casa, que hablaba de mí como si fuera una vieja terca que no entendía razones. Sonreí sin sorpresa. Ya nada de lo que dijeran podía lastimarme. Les había dado todo lo que podía darles. Había cuidado de sus hijos, había cocinado para ellos, había prestado dinero sin esperar devolución. Pero parecía que nada era suficiente. Y entendí que para algunas personas el amor solo es útil mientras se traduce en beneficios. Las noches eran tranquilas. Me gustaba sentarme en la terraza con una taza de té, envuelta en mi chal, mirando las estrellas aparecer una a una. Pensaba en mis padres, en cómo me enseñaron a valorar lo que se construye con esfuerzo, en cómo me inculcaron que una casa no es solo un techo sino un símbolo de dignidad. Recordaba las veces que vi a mi madre remendando cortinas, a mi padre arreglando las grietas de las paredes, a ambos luchando para que nunca nos faltara un lugar seguro. Y me prometí que jamás entregaría lo que ellos tanto trabajaron por caprichos ajenos. Un domingo recibí la visita de Marta, mi amiga de toda la vida. Nos sentamos en la cocina con café recién hecho y me contó que su nieta se había comprometido, que la boda sería en primavera. La escuché hablar con ilusión, con esa alegría simple de quien celebra las nuevas etapas. Luego me miró en silencio, con ternura, y me dijo que me veía más serena, más ligera, como si algo dentro de mí se hubiera resuelto. Le contesté que quizá por fin había aprendido a poner límites, a decir no sin culpa, a soltar lo que nunca fue realmente mío.
Y Marta, con su sabiduría discreta, asintió mientras me tomaba la mano. Pasaron los meses y la rutina se volvió mi aliada. Me inscribí en un taller de bordado en el centro cultural del barrio. Cada martes me reunía con otras mujeres, algunas viudas, otras solteras, otras ampliamente buscando compañía. Entre hilos y agujas compartíamos historias, risas, lágrimas. Descubrí que todas, de una manera u otra, habíamos vivido decepciones parecidas. Hijos que se alejaban, parejas que traicionaban, amistades que se evaporaban. Pero también descubrí que todas, a pesar de las heridas, seguíamos eligiendo levantarnos, seguir amando, seguir esperando. Una tarde, mientras regresaba del taller, encontré en el buzón una carta sin remitente. Era de mi hijo. La abrí con manos temblorosas y la leí de pie, junto a la puerta. Me decía que estaban considerando vender su piso porque las deudas los ahogaban, que necesitaban ayuda, que quizá aún era buen momento para que pensáramos en unir las propiedades, en hacer un esfuerzo conjunto por la familia. Decía que lo hacía por los niños, por su futuro, que era una decisión lógica, que esperaba que yo entendiera. Doblé la carta y la dejé sobre la mesa. Me senté frente a ella, mirándola como quien mira una grieta abierta en el suelo. Respiré hondo y supe que no respondería. Que no había nada nuevo en esas palabras. Que no había amor, solo necesidad. Que no había cuidado, solo cálculo. Y supe también que decir no era un acto de amor propio. Que proteger mi paz era mi mayor obligación en este momento de mi vida. Esa noche, mientras me preparaba para dormir, encendí la luz del pasillo y miré las paredes llenas de fotos, de cuadros, de recuerdos. Sentí una gratitud profunda por haber elegido quedarme. Por haber defendido este espacio. Por no haber cedido ante la manipulación disfrazada de preocupación. Y al apagar la luz, al acostarme bajo las mantas tibias, me prometí a mí misma que nunca más regalaría lo que tanto me costó construir. Porque entendí que el amor verdadero no exige sacrificios unilaterales. Porque entendí que quien te ama no te pide que renuncies a ti misma. Porque entendí que la dignidad no se negocia, ni siquiera con la sangre. Y al cerrar los ojos, mientras la noche envolvía la casa, sentí, por primera vez en mucho tiempo, que estaba exactamente donde debía estar. Los días comenzaron a tomar una calma distinta, como si la casa respirara junto a mí, aliviada de no tener que abrirse a quienes solo venían a buscar lo que podían sacar. Cada mañana me levantaba temprano, abría las cortinas y dejaba que la luz entrara sin prisas, bañando las paredes de una claridad cálida, suave, que parecía abrazarme. Ponía agua a calentar, preparaba mi café y me sentaba en la mesa de la cocina, mirando por la ventana cómo despertaba la calle. Era una rutina simple, pero la sentía como un ritual sagrado, un acto de resistencia y de amor propio. Comencé a dedicar más tiempo a mi jardín. Las macetas pedían cuidado y yo, con las manos hundidas en la tierra, sentía como algo dentro de mí también se renovaba. Planté flores nuevas, removí las raíces secas, cambié la disposición de las plantas. Cada brote nuevo era una promesa, una pequeña victoria sobre el abandono, una señal de que todavía había cosas que podían florecer, incluso después de tantas pérdidas. Me gustaba sentarme por las tardes a contemplar cómo las mariposas se posaban en los pétalos, cómo los pájaros venían a beber agua de las fuentes pequeñas que coloqué entre las plantas. Y en esos momentos me sentía completa, sin necesidad de más compañía que la de la naturaleza misma. Una tarde, mientras podaba las ramas secas, recibí una llamada. Era Marta, mi amiga de toda la vida. Me dijo que venía de visita, que traía noticias. La recibí con la mesa puesta, con galletas recién horneadas y té humeante. Se sentó frente a mí y comenzó a hablar despacio, con ese tono serio que solo usa cuando la noticia no es ligera. Me contó que había escuchado en el mercado que Laura, mi nuera, estaba diciendo que yo me había quedado con unos pendientes suyos, que los había tomado sin permiso, que por eso me habían quitado las llaves de la casa, que por eso me habían echado. La miré en silencio, dejando que esas palabras se posaran en mi pecho como piedras. No me sorprendió. Ya no. Solo confirmé lo que en el fondo siempre supe, que la traición no siempre llega de desconocidos, que a veces quienes más te deben gratitud son quienes más rápido te apuñalan. Esa noche me acosté con una mezcla de tristeza y alivio. Tristeza por la injusticia, por la humillación, por el descaro.
Alivio por haberme ido, por no estar más en medio de ese teatro, por no tener que convivir con mentiras disfrazadas de preocupación. Me di cuenta de que la casa no era solo ladrillos y paredes. Era historia, era refugio, era legado. Y que aunque me hubieran quitado las llaves, no podían quitarme lo que realmente significaba ese lugar. Pasaron los días y Marta me invitó a quedarme en su casa por un tiempo. Acepté con gratitud. Compartíamos desayunos lentos, tardes de charla, noches de películas viejas. Me di cuenta de cuánto había dejado de lado el placer de una amistad sincera, de una conversación sin intereses ocultos. Pero sabía que no podía quedarme allí para siempre. Una mañana, mientras tomábamos café en el patio, le dije que quería volver a mi pueblo, al lugar donde nací, donde todavía estaba la casa de mis padres. Marta me tomó la mano, me miró con ojos comprensivos y me dijo que era la mejor decisión. Volver al pueblo fue como abrir un cofre cerrado durante años. Las calles seguían iguales, las fachadas descascaradas, las ventanas con cortinas descoloridas. Pero cada esquina guardaba un recuerdo, cada puerta una historia. La casa de mis padres estaba ahí, vieja pero firme, esperándome como si nunca me hubiera ido. Me senté en el porche y lloré. Lloré por todo lo perdido, por todo lo dado, por todo lo que ya no volvería. Y al mismo tiempo sentí una paz profunda, como si al fin hubiera encontrado el lugar donde volver a empezar. Los vecinos se acercaron a saludarme. Algunos me recordaban de niña, otros apenas sabían quién era. Me ofrecieron ayuda, me trajeron comida, me prestaron herramientas para limpiar la casa. Y yo, con la escoba en una mano y el balde en la otra, me puse a trabajar como si con cada trapo que pasaba sobre las superficies borrara también las heridas del pasado. Limpié las ventanas, sacudí el polvo de los muebles, aireé las sábanas. La casa fue recuperando su alma poco a poco, y conmigo, yo también. Una tarde, mientras barría el patio trasero, escuché una voz conocida. Me giré y vi a Tomás, mi amor de juventud. El tiempo lo había cambiado, claro. Canas en el cabello, arrugas en las comisuras, pero la misma mirada dulce, la misma sonrisa tímida. Se acercó despacio, me saludó con respeto y me preguntó si volvía por poco o por siempre. Le respondí que no lo sabía, que tal vez el corazón decide esas cosas antes que la mente. Y nos quedamos ahí, hablando de la vida, del tiempo, de los caminos que nos separaron y nos volvieron a juntar. Los días comenzaron a llenarse de su presencia. Venía cada tarde con un ramo de flores silvestres, con una bolsa de pan recién horneado, con historias de su huerto. Nos sentábamos en el porche a ver caer la tarde, a escuchar el canto de los grillos, a compartir silencios que no incomodaban. Me di cuenta de que no era tarde para volver a amar, que no hay edad para abrir el corazón, que la ternura no entiende de arrugas ni de achaques. Y cuando me propuso casarnos, no dudé. Acepté con una sonrisa y las lágrimas asomando en los ojos, porque entendí que la vida, a pesar de todo, me estaba regalando una segunda oportunidad. Ese día, al volver a casa, me senté frente a la chimenea encendida y pensé en todo lo que había vivido. En las traiciones, en las pérdidas, en los silencios. Y supe que cada herida me había preparado para este momento. Que cada puerta cerrada me había guiado hasta esta nueva puerta abierta. Que no importaba lo que me habían quitado, porque al final, la vida me había dado mucho más. Porque entendí que las raíces no siempre están donde uno las planta, sino donde el alma decide quedarse. Porque entendí que la casa verdadera no es solo el lugar donde dormimos, sino el lugar donde nos sentimos a salvo. Y yo, al mirar las llamas danzando en la chimenea, supe que al fin estaba en casa. Los días posteriores al compromiso con Tomás se sucedieron tranquilos, con una dulzura que no recordaba haber sentido en mucho tiempo. Cada mañana, al despertar, me encontraba sonriendo sin darme cuenta, como si el simple hecho de estar viva, de tener un propósito nuevo, de sentirme elegida y querida, bastara para colmarme de alegría. Tomás venía cada día al amanecer con una cesta de frutas del huerto. Se sentaba conmigo en el porche, compartíamos el desayuno, y luego se quedaba ayudándome a reparar las cosas que la casa necesitaba. Juntos arreglamos las bisagras oxidadas de las puertas, pintamos las ventanas, sembramos flores en el jardín. La casa comenzó a transformarse bajo nuestras manos y con ella, mi espíritu también. No hablamos mucho del pasado.
Solo lo necesario. Él sabía de mi hijo, de mi nuera, de lo que habían hecho. Yo sabía de sus hijos, de su vida de viudo, de las soledades compartidas. Pero no necesitábamos revolver el dolor. Nos bastaba con mirar hacia adelante, con construir este presente sereno, con sabernos compañeros en esta etapa de la vida donde el amor ya no es prisa ni fuego, sino abrazo y refugio. La boda fue sencilla, en el jardín de la casa. Vinieron algunos vecinos, Marta viajó desde la ciudad y trajo consigo un ramo de flores silvestres que colocamos en la mesa principal. Vestí un vestido blanco sencillo, sin adornos, solo un pañuelo bordado de mi madre anudado en la muñeca. Tomás vestía su mejor camisa y un sombrero de ala ancha. Nos miramos mientras el juez decía las palabras de rigor, y cuando pronuncié el sí, sentí que algo dentro de mí, algo que había estado esperando demasiado tiempo, por fin respiraba en libertad. Después de la ceremonia compartimos un almuerzo entre todos. Hubo risas, brindis, canciones improvisadas. Me sentía ligera, como si los años hubieran dejado de pesar. Miraba a Tomás, tan atento, tan presente, y pensaba en lo generosa que era la vida al darme esta oportunidad cuando ya había dejado de esperarla. Marta me tomó la mano en un momento y me susurró que nunca me había visto tan radiante. Le respondí que nunca me había sentido tan en paz. Pasadas las celebraciones, volvimos a la rutina. Pero era una rutina distinta, llena de complicidad, de pequeños gestos que tejían día a día nuestra historia. Tomás me preparaba el café cada mañana, yo le horneaba su pan favorito los domingos. Por las tardes salíamos a caminar por el sendero que llevaba al arroyo, recogíamos piedras lisas, flores caídas, ramas curiosas. En esas caminatas hablábamos de todo y de nada, de la vida misma, de los sueños que aún nos quedaban, de las anécdotas que no habíamos contado antes. Y cada noche, al regresar, nos sentábamos en el porche a ver las estrellas aparecer una a una, en silencio, tomados de la mano. Un día, Tomás recibió la visita de su hijo mayor, Julián. Era abogado, hombre serio, de rostro duro, pero con una nobleza evidente en la mirada. Se sentaron en la mesa del comedor y conversaron largo rato. Yo los dejé a solas, dándoles su espacio. Más tarde, Tomás me contó que le había hablado de mí, de mi historia, de lo que mi hijo y mi nuera habían hecho. Julián, conmovido y también indignado, le dijo que buscaría la manera de ayudarme. Le preguntó si aún existía algún documento que demostrara mi propiedad sobre la casa de la ciudad. Tomás le explicó todo lo que sabía, y Julián prometió investigar. Pasaron semanas. Julián vino varias veces al pueblo, revisó papeles, consultó archivos. Un día llegó con una carpeta gruesa bajo el brazo y una sonrisa en los labios. Nos sentamos en el comedor y nos explicó que, aunque mi esposo quiso dejar la casa a nombre de mi hijo, nunca se completó la firma de los papeles. Legalmente, la casa seguía siendo mía. Todo ese tiempo, mientras ellos vivían allí creyendo que les pertenecía, la casa seguía estando a mi nombre. Y ahora, con esa prueba, podía recuperarla. Escuché en silencio, dejando que cada palabra fuera cayendo dentro de mí como gotas de lluvia. No sentí rabia. No sentí venganza. Solo una calma firme, como si al fin la justicia, sin estridencias, hiciera su trabajo. Le agradecí a Julián. Le tomé las manos entre las mías y le dije que no sabía cómo pagarle. Me miró con ternura y dijo que no necesitaba nada, que ayudarme era lo correcto. El proceso legal llevó meses. Durante ese tiempo no tuve contacto con mi hijo ni con Laura. No supe si sospechaban, si intuían, si seguían viviendo como si nada. Me dediqué a mi vida en el pueblo, a mi jardín, a mis caminatas con Tomás, a las visitas de Marta. No sentía ansiedad. No tenía prisa. Sabía que todo llegaría en su momento. Y un día, Julián vino con la noticia. La sentencia estaba firmada. La casa era oficialmente mía. Me devolvían las llaves, los derechos, la propiedad. Me devolvían lo que nunca debieron quitarme. Nos abrazamos. Lloré. Y al secar mis lágrimas, supe que algo en mí había sanado, que una herida larga al fin se cerraba. Cuando volví a la ciudad, abrí la puerta de mi casa con las llaves nuevas. Entré despacio, mirando cada rincón. La encontré vacía.
Se habían ido. No dejaron nota. No dejaron rastro. Solo el eco de una traición que ahora ya no pesaba. Recorrí cada habitación. Me senté en mi vieja butaca. Miré por la ventana. Y sentí, como nunca antes, que la casa me recibía. Porque entendí que las cosas no nos pertenecen por papeles, sino por la historia que construimos en ellas. Porque entendí que, aunque nos echen, aunque nos quiten, lo que es verdaderamente nuestro siempre encuentra el camino de regreso. Y yo, al mirar la luz entrando por las ventanas, supe que había vuelto a casa. Volver a la casa fue como volver a abrazar a una parte de mí que había estado perdida durante demasiado tiempo. Cada pared parecía susurrarme algo, cada grieta parecía contarme una historia. Caminé despacio por las habitaciones vacías, dejando que mis pasos resonaran sobre los suelos, como si necesitara escuchar que aún pertenecía a ese lugar. Me senté en la cocina, en mi silla de siempre, y respiré hondo. Estaba sola, pero no me sentía sola. Estaba rodeada de memorias, de instantes guardados, de ecos de risas, de palabras dichas y otras que nunca llegaron a decirse. Pasaron los días y fui devolviéndole vida a la casa. Saqué las cortinas viejas y las lavé, abrí las ventanas para dejar que el aire nuevo se llevara el polvo de la tristeza. Limpié cada rincón con el mismo cuidado con el que se limpia una herida, como si al pasar el trapo sobre las superficies también limpiara las huellas del abandono, las sombras que habían dejado las ausencias. La casa empezó a oler a limpio, a pan recién horneado, a sopa caliente, a hogar. Marta vino a visitarme. Entró con una sonrisa grande y me abrazó fuerte. Caminamos juntas por las habitaciones mientras ella me decía que la casa parecía más luminosa, más abierta, como si al volver yo, todo hubiera cobrado sentido otra vez. Nos sentamos en el salón y compartimos café y galletas, y mientras hablábamos de nuestras cosas, sentí que la casa también escuchaba, que las paredes también agradecían esa calidez de las conversaciones sinceras. Una tarde recibí una llamada. Era Julián. Me avisó que mi hijo había intentado contactarlo, que quería saber si era cierto que yo había recuperado la casa, que preguntaba si podía hablar conmigo. Le pedí que no le diera mi número, que no le contara dónde estaba. No porque quisiera castigarlo, no porque albergara rencor. Sino porque sabía que si volvía, no sería por amor, no sería por arrepentimiento sincero, sino porque ahora él no tenía dónde ir. Y yo, después de tanto, no podía volver a abrir la puerta de esa manera. Pasaron los meses y la vida tomó su ritmo tranquilo. Tomás venía de vez en cuando a quedarse unos días conmigo en la ciudad. Paseábamos por el parque, íbamos al mercado, arreglábamos juntos el jardín. Me gustaba verlo sentado en el porche, leyendo el periódico, con su sombrero viejo ladeado, mirándome con esos ojos que decían tanto sin necesidad de palabras. La gente del barrio empezó a conocerlo, a saludarlo, a llamarlo por su nombre. Y yo, cada vez que alguien nos miraba con ternura, me sentía agradecida por haberme permitido amar de nuevo. Un día, mientras regábamos las plantas, llegó una carta. Era de mi hijo. Me decía que Laura lo había dejado. Que al poco tiempo de marcharse de la casa, empezó a notar que ella ya no lo miraba igual, que se había ido con otro hombre, que lo había dejado solo con las deudas, con las responsabilidades, con las consecuencias. Me contaba que había buscado los pendientes que provocaron todo aquel escándalo y que, al mover un mueble viejo, los encontró caídos detrás. Que se dio cuenta de que ella había mentido. Que había armado todo para alejarme, para quedarse con todo. Me decía que lo lamentaba, que no sabía cómo reparar el daño, que necesitaba mi ayuda, que necesitaba un techo, que necesitaba volver. Leí la carta en silencio, sentada en mi butaca. Tomás la leyó conmigo y no dijo nada. No hizo falta. Sabía lo que pensaba. Sabía lo que yo sentía. Doblamos la carta y la guardé en un cajón. Esa noche, mientras preparábamos la cena, hablamos de todo menos de eso. No hacía falta. La decisión ya estaba tomada en mi corazón. Los días pasaron y llegó otra carta. Y otra. Y otra más. Todas pidiendo lo mismo. Todas escritas desde la desesperación, desde la necesidad, desde la urgencia.
Ninguna escrita desde el amor verdadero, ninguna desde la gratitud, ninguna desde el reconocimiento de lo que fui y lo que di. Las guardé todas en el mismo cajón. No respondí. No llamé. No abrí la puerta. Porque entendí que el amor de una madre no es una carta blanca para ser utilizada, no es una llave para entrar y salir a voluntad, no es un recurso inagotable al que acudir solo cuando la vida golpea. Un domingo, sentada en la terraza con Marta y Tomás, les conté de las cartas. Me escucharon en silencio. Marta me tomó la mano y me dijo que era valiente. Tomás me miró con orgullo. Y yo, en ese momento, sentí que al fin había sanado una herida que llevaba abierta demasiado tiempo. Que había aprendido a amarme también a mí, a ponerme primero, a proteger lo que tanto me costó construir. Los días siguieron con su ritmo pausado y hermoso. Cada amanecer era una bendición nueva. Cada noche era una caricia. Me acostaba sabiendo que había elegido bien. Que la casa seguía siendo mía no solo por derecho legal, sino por derecho de amor, de historia, de esfuerzo. Que las paredes me abrazaban, que las ventanas me protegían, que el jardín me celebraba. Porque entendí que hay traiciones que no se reparan. Porque entendí que hay heridas que no se cierran con palabras. Porque entendí que hay despedidas que son necesarias para empezar de nuevo. Y yo, al mirar las luces del atardecer colándose por las cortinas, supe que la paz no es ausencia de problemas, sino presencia de amor verdadero. Y al fin, después de tanto, estaba en paz. Los días comenzaron a entretejerse en una rutina nueva, tejida con hilos de calma, de amor sereno, de compañía sencilla. Cada mañana me levantaba antes que el sol, abría las cortinas y respiraba el aire fresco de la ciudad aún dormida. El silencio era un abrazo tibio, una música discreta que acompañaba mis pasos hacia la cocina, donde el aroma del café recién hecho llenaba la casa de una calidez que no necesitaba más compañía que la de mis propios pensamientos. Me sentaba junto a la ventana, con la taza entre las manos, y miraba cómo el cielo se iba tiñendo de luz poco a poco, como si el mundo despertara con cuidado, sin prisas. Tomás se quedaba a menudo. Su presencia era discreta pero constante, como una raíz que no necesita alardes para sostenerse. Me gustaba verlo caminar por el jardín, inclinarse sobre las flores, regarlas con la paciencia de quien sabe que la belleza necesita tiempo. A veces lo observaba desde la ventana y sentía que era un regalo de la vida, una bendición inesperada que había llegado cuando menos la esperaba. Me hacía reír con sus historias, con sus anécdotas de juventud, con sus ocurrencias sencillas. Y yo, entre risas y miradas, me sorprendía a mí misma volviendo a sentir esa ligereza que creía perdida. Los vecinos empezaron a visitarnos más. Marta traía sus tartas de manzana, otras amigas venían con tejidos, con mermeladas caseras, con cuentos que nos hacían reír hasta las lágrimas. La casa volvió a llenarse de voces, de pasos, de risas, de pequeñas celebraciones. Cada tarde era una fiesta simple, hecha de conversación, de miradas cómplices, de canciones viejas entonadas entre sorbos de té. Y yo, al verlas allí, sentadas en mis sillas, ocupando los espacios con tanta vida, entendí que una casa no es solo ladrillos y paredes, sino la gente que la habita, las memorias que se construyen dentro, el amor que se derrama en cada rincón. Una mañana, mientras colgaba la ropa en el patio, vi llegar a Julián, el hijo de Tomás. Traía una expresión seria pero amable. Se sentó conmigo en la cocina y me contó que había visto a mi hijo en la ciudad. Me dijo que estaba mal, que iba de un lado a otro buscando trabajo, que estaba solo, que hablaba de mí con una mezcla de rabia y tristeza. Me miró con respeto, como pidiendo permiso para decir algo más, y finalmente me preguntó si alguna vez pensaba perdonarlo. Le respondí con calma que el perdón ya lo llevaba dentro, que no le deseaba mal, que no lo odiaba, que no lo rechazaba. Pero que había aprendido, después de tanto, que el amor no siempre significa volver a abrir las puertas, volver a dar las llaves, volver a entregar el corazón. Que a veces amar también es protegerse, también es poner distancia, también es soltar sin desear daño. Julián asintió en silencio, y yo supe que entendía. Los meses siguieron su curso. La casa floreció. Las paredes, pintadas con colores suaves, parecían respirar de nuevo. El jardín se llenó de mariposas, de aves pequeñas que venían a anidar, de flores que se abrían sin prisa.
Tomás me hizo una hamaca entre dos árboles, y allí pasaba las tardes leyendo, escuchando música suave, dejando que el viento me acariciara el rostro. Me sentía en paz. Una paz que no era ausencia de heridas, sino presencia de aceptación. Un día, mientras caminábamos por el mercado del barrio, una mujer se acercó a saludarme. Me dijo que había conocido a mi hijo, que había trabajado con él en un taller, que lo recordaba como alguien trabajador, amable, pero que se veía perdido, sin rumbo, con el peso de demasiadas decisiones equivocadas. La escuché sin interrumpirla, sin sentir ni rabia ni compasión. Solo una tristeza tranquila, una certeza de que cada uno lleva su propia carga, su propio camino, sus propias batallas. Esa noche, al volver a casa, me senté frente a la chimenea encendida y pensé en mi vida. En todo lo que había dado, en todo lo que había recibido, en todo lo que había perdido. Y supe, con una claridad serena, que no cambiaría nada. Que cada herida me había enseñado algo, que cada traición me había hecho más fuerte, que cada caída me había obligado a levantarme con más dignidad. Porque entendí que el amor verdadero no se mide en sacrificios sin sentido. Porque entendí que el perdón no significa olvidar, sino sanar. Porque entendí que la paz no se busca fuera, sino dentro. Y yo, al mirar las llamas danzar en la chimenea, supe que al fin la había encontrado. La llegada del invierno trajo consigo un aire frío pero acogedor. Cada mañana encendía la estufa, me envolvía en una manta y preparaba el desayuno con calma. Tomás seguía conmigo, siempre atento, siempre amoroso, siempre presente. Me gustaba verlo caminar por la casa, arreglar pequeños detalles, silbar alguna melodía olvidada. La casa, que alguna vez fue escenario de tantos silencios tristes, ahora estaba llena de sonidos suaves, de vida discreta pero firme, de ese tipo de amor que no necesita alardes porque se manifiesta en los gestos más sencillos. Recibíamos visitas de vez en cuando. Marta venía con sus bufandas tejidas, Julián traía pan fresco, las vecinas pasaban con sopas calientes o pasteles. Cada persona aportaba algo a este nuevo capítulo de mi vida. Y yo, sentada en mi sillón favorito, los observaba con gratitud, con la certeza de que nunca es tarde para volver a empezar, para reconstruir lo que parecía perdido, para convertir una casa en un verdadero hogar. Un día, mientras regaba las plantas junto a Tomás, llegó una carta. Reconocí la letra de inmediato. Era mi hijo. No la abrí enseguida. La dejé sobre la mesa del comedor y me senté frente a ella, mirándola como quien mira un objeto ajeno, como quien no sabe si lo que contiene traerá consuelo o inquietud. Tomás se sentó a mi lado y esperó en silencio. Finalmente, con manos serenas, abrí el sobre y leí. Me decía que había encontrado los pendientes que supuestamente yo había robado. Que estaban detrás de un mueble, caídos, cubiertos de polvo. Que Laura le había mentido. Que todo había sido un engaño para alejarme, para quedarse con la casa, para aislarme. Me confesaba que la había dejado, que había pedido el divorcio, que ahora entendía muchas cosas que antes no veía, que ahora veía la soledad que había cultivado a su alrededor. Me pedía perdón. Me pedía que lo recibiera. Me pedía que le permitiera volver. Doblé la carta despacio y la coloqué junto al resto, en el cajón donde guardaba sus otras cartas. No respondí. No lo llamé. No sentí odio. No sentí alegría. Solo sentí un cansancio profundo, el cansancio de quien ha recorrido demasiado, de quien ya no tiene espacio para viejas heridas. Tomás me miró y no hizo falta que dijera nada. Sabía mi respuesta. Sabía que no podía volver a abrir esa puerta. Sabía que el amor propio, a veces, también es silencio. Los días siguieron tranquilos. Me dediqué a la costura, al jardín, a leer los libros que nunca había terminado. Cada tarde me sentaba en la terraza con Tomás, compartiendo una taza de té, mirando cómo el sol se escondía detrás de las montañas, tiñendo el cielo de colores cálidos. Me sentía plena. No perfecta, no completa en el sentido convencional, pero sí en paz. Y esa paz valía más que cualquier reconciliación forzada. Recibí más cartas. Ninguna distinta. Ninguna nueva. Las guardé todas. A veces las releía. A veces las volvía a doblar sin emoción. No necesitaba respuestas.
No necesitaba explicaciones. No necesitaba justificativos. Porque entendí que no todas las heridas sanan con disculpas, que no todas las traiciones encuentran redención, que no todas las distancias merecen ser acortadas. Una mañana, mientras ordenaba la biblioteca, encontré una foto vieja de mi hijo cuando era niño. Me miraba desde el papel con una sonrisa luminosa, con ojos llenos de confianza, con esa inocencia que se pierde sin darnos cuenta. La sostuve entre las manos y le hablé en silencio. Le dije que siempre lo amé. Que siempre lo amaré. Pero que no podía seguir amándolo a costa de mí misma. Que no podía seguir dándole oportunidades que no supo valorar. Que no podía volver a empezar un ciclo que solo traería dolor. Tomás entró en la habitación y me abrazó por detrás. Juntos miramos la foto un momento más, y luego la guardé de nuevo en su caja. Me di cuenta de que guardar no era olvidar. Que guardar era aceptar. Que guardar era honrar lo que fue, sin necesidad de que siga siendo. Pasaron los días y la casa siguió llena de luz, de aromas cálidos, de risas suaves. Celebramos nuestro primer aniversario con una cena simple en el porche, con velas encendidas, con brindis pequeños. Tomás me miró a los ojos y me dijo que nunca imaginó encontrar este tipo de felicidad en su vejez. Le respondí que yo tampoco. Y nos reímos, con esa risa limpia que solo nace cuando ya no hay cuentas pendientes, cuando ya no hay nudos en el alma. Porque entendí que la vida siempre da segundas oportunidades, aunque no vengan de donde las esperamos. Porque entendí que el amor verdadero no necesariamente viene de la sangre, sino de la elección diaria de compartir, de cuidar, de acompañar. Porque entendí que la paz no es algo que se busca fuera, sino algo que se construye dentro. Y yo, al mirar las estrellas encenderse una a una en el cielo de la noche, supe que estaba en paz. Los días se sucedieron lentos, pero no vacíos. Cada mañana era una invitación a vivir con sencillez, a abrazar los pequeños detalles que antes tal vez no valoraba lo suficiente. La luz que entraba por la ventana, el aroma del pan tostado, el canto de los pájaros en el jardín. Cada instante era un regalo, y yo lo recibía con gratitud, sin prisas, sin exigencias. Tomás y yo nos entendíamos sin necesidad de muchas palabras. Su compañía era como una melodía de fondo, una presencia que no exigía, que no forzaba, que simplemente estaba. A veces, cuando nos sentábamos en el porche a ver el atardecer, él me tomaba la mano y me decía que nunca había sentido tanta paz. Yo le respondía con una sonrisa, porque comprendía exactamente lo que quería decir. No era una paz perfecta, no era una felicidad eufórica. Era una calma que venía después de muchas tormentas, una serenidad que solo llega cuando ya no se espera más de lo que la vida puede dar. Un día, mientras arreglaba las plantas del jardín, Marta vino corriendo desde la calle con una carta en la mano. Me la entregó con rostro serio, como quien no sabe si trae una buena noticia o una mala. La abrí allí mismo, bajo el sol, con las manos manchadas de tierra. Era de mi hijo. Me decía que se había marchado del país, que necesitaba empezar de cero, que no podía quedarse en un lugar donde todo le recordaba sus errores. Me decía que me perdonara, que algún día volvería, que esperaba que yo estuviera bien. Leí la carta una vez más, despacio, y la doblé con cuidado. La guardé en el bolsillo de mi delantal y miré a Marta. Me preguntó si estaba bien. Le dije que sí, que estaba bien, que no esperaba otra cosa. Y era cierto. Ya no esperaba nada. No porque hubiera dejado de querer, sino porque había aprendido a dejar ir. Porque había entendido que no siempre las historias terminan con reconciliaciones, que a veces las distancias son necesarias, que a veces amar también significa soltar. Ese día me senté sola en el porche mientras Tomás cuidaba el huerto. Miré el cielo que empezaba a llenarse de nubes y recordé tantas tardes en las que esperaba una llamada, una visita, una señal. Y me di cuenta de que ya no esperaba nada, y que esa ausencia de expectativa no era tristeza, sino libertad. Que la tranquilidad venía de no depender más de lo que otros eligieran hacer o no hacer. Con el paso del tiempo la casa se convirtió en un refugio no solo para nosotros, sino también para quienes nos querían bien. Los vecinos venían a conversar, a pedir consejo, a compartir un café. Marta se quedaba a dormir algunas noches cuando la soledad de su casa le pesaba demasiado.
Julián traía a sus hijos a jugar en el jardín, y sus risas llenaban los rincones de una alegría limpia, fresca, sin heridas. Tomás y yo celebramos otro aniversario en el mismo porche, con las mismas velas, con las mismas copas modestas. Brindamos por la vida, por lo encontrado, por lo perdido que nos enseñó a valorar lo que ahora teníamos. Él me miró con esa ternura suya, con esa mirada tranquila de quien no necesita prometer nada porque su sola presencia ya es una promesa cumplida. Una tarde, mientras barría el patio, me encontré mirando el marco de la puerta, recordando todas las veces que mi hijo cruzó ese umbral. Niño, adolescente, adulto. Con mochila, con traje, con cansancio, con esperanza. Y pensé en cuántas puertas había cruzado en su vida sin saber que las verdaderas puertas que debía abrir eran las de su propio corazón. Al entrar, miré la mesa de la cocina y pensé en todas las comidas compartidas, en todas las palabras dichas, en todas las miradas evitadas. Y entendí que la mesa seguía allí, que las sillas seguían vacías, pero que no por eso la casa estaba sola. Porque cada mueble guardaba historia, cada objeto tenía memoria, cada rincón estaba lleno de mi presencia, de mi amor, de mi cuidado. Porque entendí que una casa no se vacía cuando se van los que no supieron amarla, sino que se llena cuando quienes se quedan deciden habitarla con amor verdadero. Esa noche, mientras me acurrucaba junto a Tomás bajo la manta, sentí una gratitud tan grande que las lágrimas brotaron sin tristeza. Lágrimas suaves, lágrimas limpias, lágrimas que no dolían. Porque entendí que al final no importa lo que nos quitan, sino lo que decidimos guardar. No importa quién nos cierra la puerta, sino a quien elegimos abrirle de nuevo. Y yo, al mirar las luces suaves del techo, supe que había elegido bien. Los días se fueron acomodando en una paz que ya era parte de mí. Cada amanecer era una caricia lenta, un recordatorio suave de que la vida seguía ofreciéndome momentos de belleza sencilla. Me levantaba antes de que el sol cruzara las montañas y me sentaba en el porche, envuelta en una manta, a escuchar los primeros cantos de los pájaros mientras el cielo clareaba poco a poco. Tomás solía salir después, con su paso pausado, con su taza de café, y se sentaba a mi lado en silencio. A veces hablábamos, otras veces no hacía falta. La compañía era suficiente. La compañía era todo. Había aprendido a disfrutar los pequeños detalles. El aroma del pan recién horneado que Tomás preparaba los domingos. El sonido de las hojas mecidas por el viento. Las visitas de Marta con su risa contagiosa. Los nietos de Julián jugando en el jardín, dejando sus risas como huellas luminosas en las paredes. Cada uno de esos instantes era como un pétalo más en la flor tardía de mi vida. Y yo, mientras los observaba, sentía que había llegado a un lugar donde el tiempo ya no me urgía, donde cada minuto valía solo por existir. Una tarde, mientras regábamos las plantas, llegó Julián con un sobre en la mano. Me dijo que era del extranjero. Lo tomé con curiosidad y al abrirlo reconocí la letra de inmediato. Era mi hijo. Me contaba que estaba trabajando en una fábrica, que las cosas no eran fáciles, pero que estaba aprendiendo. Que a veces pensaba en mí, que a veces soñaba con la casa, que a veces le dolía todo lo que había pasado. Me decía que no esperaba respuesta, que solo quería contarme que estaba bien, que estaba intentando ser alguien mejor. Doblé la carta despacio y la guardé en el mismo cajón donde dormían las demás. Tomás me miró con esa mezcla suya de respeto y comprensión. No hablamos del tema. No hacía falta. Ya no pesaba como antes. Ya no dolía como antes. Era solo una historia más, un capítulo que no necesitaba final feliz, porque había aprendido que no todas las heridas cicatrizan del mismo modo. Algunas solo dejan de sangrar, pero siguen recordándonos lo que fuimos, lo que dimos, lo que no volverá. Los meses pasaron tranquilos. El jardín floreció como nunca. Las mariposas llenaban las mañanas, las abejas zumbaban entre las flores, los pájaros anidaban en las ramas. La casa, bajo la luz del sol, parecía más luminosa, más viva, más abierta. Marta decía que la casa había recuperado su alma. Yo sonreía porque sabía que no era solo la casa, era yo la que había recuperado la mía. Celebramos otro aniversario con Tomás. Invitamos a los vecinos, a Marta, a Julián y su familia. Hicimos una comida en el patio, bajo faroles de papel, con música suave y risas largas.
Brindamos por la vida, por el amor, por las segundas oportunidades. Tomás me tomó la mano mientras las estrellas comenzaban a aparecer y me dijo que nunca imaginó sentirse tan feliz a su edad. Le respondí que yo tampoco. Y supe, con certeza profunda, que esa felicidad no venía de grandes cosas, sino de la calma diaria, del amor sin exigencias, de la presencia compartida. Una mañana, mientras barría el porche, encontré entre las macetas un sobre pequeño. Al abrirlo, vi una foto de mi hijo de niño, aquella misma sonrisa de antaño, con un papel doblado detrás. Decía pocas palabras: te pienso, mamá. Me quedé quieta, sosteniendo esa foto como si sostuviera un recuerdo tangible, como si el tiempo se hubiera detenido un instante. La guardé junto a las otras cartas, no por esperanza, no por tristeza, sino por respeto a esa parte de mí que aún lo amaba, que aún lo recordaba, que aún lo veía como aquel niño antes de las decisiones, antes de los errores. La vida siguió su curso. Cada día era un nuevo pequeño milagro. Los domingos íbamos con Tomás al mercado, paseábamos por las calles del pueblo, saludábamos a los conocidos. Los niños de Julián venían a ayudar en el jardín, traían dibujos para pegar en las paredes, llenaban la casa de esa inocencia limpia que ninguna herida puede ensuciar. Y yo, cada noche, al acostarme, le agradecía a la vida por haberme dado una vejez tan distinta a la que alguna vez temí. Porque entendí que la paz no es que todo sea perfecto, sino que todo sea suficiente. Porque entendí que no se trata de cuántas personas se quedan, sino de cuántas realmente están. Porque entendí que la felicidad no siempre viene de donde la buscamos, sino de donde menos la esperamos. Y yo, al apagar la lámpara y mirar la luz tenue de la luna colándose por la ventana, supe que había encontrado mi lugar en el mundo. La llegada de otro otoño cubrió la casa con tonos cálidos, hojas doradas y brisas frescas que me recordaban cuántos años habían pasado, cuántas estaciones habían cambiado desde aquel primer día en que volví a cruzar la puerta. Cada mañana me levantaba con gratitud, con la certeza de que lo que tenía era más que suficiente. El café humeante entre las manos, la mirada de Tomás sentándose frente a mí, las visitas de Marta trayendo historias del barrio, las risas de los nietos de Julián corriendo por el jardín. Cada detalle era una bendición discreta, una manifestación de la vida en su forma más simple y hermosa. Una tarde, mientras Tomás y yo recogíamos las hojas secas del patio, Julián llegó con una noticia. Su hijo mayor había sido aceptado en la universidad, el primero de la familia en alcanzar ese sueño. Lo dijo con orgullo, con emoción contenida, con esa mezcla de alegría y nerviosismo de quien sabe que la vida de su hijo cambiará. Me miró y me dio las gracias. Dijo que sin el apoyo de nuestra casa, sin los veranos en el jardín, sin las meriendas en nuestra mesa, sin los consejos de Tomás y míos, su hijo quizá no hubiera llegado hasta allí. Me conmovieron sus palabras, no porque esperara reconocimiento, sino porque confirmé que el amor que damos, incluso en los gestos más pequeños, deja huellas invisibles pero profundas. Celebramos esa noche con una cena sencilla, con brindis modestos y corazones plenos. Marta trajo una tarta casera, los niños decoraron la mesa con flores del jardín, Tomás se animó a cantar una vieja canción. La casa vibraba de vida, de alegría, de amor compartido. Y yo, mirando alrededor, comprendí que había encontrado una familia elegida, una familia tejida no solo con lazos de sangre, sino con la voluntad de estar, de cuidar, de acompañar. Pasaron los meses. Cada día traía su propia belleza. El jardín siguió floreciendo. Las visitas siguieron llegando. Tomás y yo seguíamos caminando de la mano cada tarde, viendo cómo el sol se escondía tras las colinas, dejando ese rastro anaranjado que pintaba el cielo de esperanza. No necesitábamos más. La paz que nos envolvía era suficiente, era completa, era perfecta en su imperfección. Un día recibí una última carta de mi hijo. Me decía que había encontrado trabajo estable, que estaba intentando recomenzar, que pensaba en mí más de lo que podía decir, que sabía que no merecía una segunda oportunidad, pero que algún día soñaba con volver a tocar la puerta de la casa y que yo, al menos, lo mirara. Leí la carta en silencio, con un suspiro tranquilo. La guardé junto a las otras, no con amargura, no con rencor, sino con ese amor antiguo que no pide, que no reclama, que solo observa desde la distancia. Esa noche salí al porche con Tomás. Miramos las estrellas como tantas veces. Me apoyé en su hombro y le dije que la vida me había enseñado más en estos últimos años que en toda mi juventud.
Él me besó la frente y asintió. No necesitábamos más palabras. Sabíamos. Sabíamos que la paz no venía de todo lo que habíamos ganado, sino de todo lo que habíamos aprendido a soltar. Porque entendí que no todas las historias terminan como imaginamos, pero eso no las hace menos valiosas. Porque entendí que no todos los amores permanecen cerca, pero eso no los hace menos reales. Porque entendí que la verdadera victoria no está en recuperar lo que nos quitan, sino en no perder nunca la capacidad de amar. Y yo, al cerrar los ojos esa noche, mientras la brisa de otoño acariciaba las cortinas, supe que había vivido, que había amado, que había perdonado, y que al fin, estaba en paz.